Hola chicos, ¿me escuchan bien? Ahí empezó la grabación. Sí, Sí, se perfecto. escucha bien, se escucha bárbaro. Perfecto. Bueno, ¿pudieron hacer el ejercicio de la callback que habíamos visto en la clase anterior? ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahí sí. Perfecto. Bueno, a alguna no le salió lo que había que hacer, que era... Esperen que voy a abrirlo. Lo que había que hacer era pasar todo las funciones llamadoras que teníamos acá y pasarlas a una función aparte. ¿Sí? ¿Pudieron? Bueno, yo acá tengo el ejercicio resuelto. Bueno, acá lo que hice fue, bueno, comentar esa parte que es la que teníamos que pasar, y lo que hice fue crear una función. Voy a checar para que lo vean bien. Lo que hice fue, primero tomar la primera función llamadora, digamos, que es sumar, y crear una función. Lo que había que hacer era pasar las funciones anónimas, todas estas, digamos, todas estas funciones anónimas, pasarlas a una nueva función, digamos. Entonces, empecé a separarlas y lo primero que hice fue crear una callback. Le puse este nombre para cada referencia a eso. Y bueno, como en la primera lo que tengo que hacer es sumar, le puse este nombre, callback sumar, y le pasé el parámetro, que acá es el mismo que tiene este. Y después imprimí exactamente lo mismo, digamos, que es esto que está acá, para que se vayan orientando. Y bueno, después, como todas estas funciones se comunican entre sí, lo que hice fue, dentro de la callback sumar, llamar a la función multiplicar, donde pasé el parámetro, el primer parámetro que va a ser el resultado de la suma, y el segundo parámetro que en el ejemplo que habíamos visto era una función anónima. Lo que hice acá fue poner el nombre de la función que voy a crear más tarde. Algunos no me pide autorización para que entre, debe ser porque entraron con los mails con los que los agregué, pero después, si ustedes usan un mail distinto al que se registraron en Codacodo, después pásenlo por Slack, así yo los agrego y no necesitan invitación. Igual creo que ya la próxima no van a necesitar, pero por las dudas, no sé bien cómo funciona esto. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigo. Entonces lo que hice fue crear ahora una callback para multiplicar, que va a ser esta misma que estoy llamando acá y esta misma que está acá, digamos. Esta función ahora va a tener un nombre, digamos, y es una función aparte que es callback multiplicar, que tiene el mismo parámetro que tiene ahí, digamos, resultado multiplicar este parámetro, e imprimo lo mismo, solo que la multiplicación de la suma es, y bueno, el resultado que voy a pasar, y vuelvo a hacer lo mismo. Llamo a la función dividir, donde le paso el parámetro que va a ser el resultado de la multiplicación, y el otro parámetro que es el nombre de la próxima callback. Entonces, bueno, y fui haciendo lo mismo, y por último lo que hago acá es llamar a la función sumar, que es la primera. Lo que hago acá es llamar a sumar, que es, digamos, la que conecta todas las callbacks, y le paso el parámetro 5 y 2, que es el mismo con el que veníamos trabajando acá, 5 y 2, y le paso la primer callback que vamos a usar y la que se conecta con todos, que es callback sumar. Y si abrimos esto en consola van a ver que funciona de la misma forma. Este no es. Vamos a la consola. Y como ven, tenemos los mismos resultados que teníamos antes, pero de una forma más ordenada, digamos, y es más eficiente. Entonces la idea es que traten
de no hacer estas cosas, bueno, de no hacer esto particularmente e ir anidando funciones anónimas, sino que las tengan aparte, y también es una buena práctica para ustedes, más que nada porque, bueno, cuesta entender lo que son las callbacks al principio, y esto de ir anidándolas puede llevar a que nos confundamos, entonces es más sencillo hacerlo de esta forma. Bien, ¿qué más vimos en la clase anterior? ¿Hay algo que quieran repasar antes de arrancar? Hoy vamos a volver a ver callbacks, vamos a ver funciones de orden superior, así que es necesario que entiendan este concepto, porque ahora lo vamos a implementar en todos los métodos que vamos a ver para las funciones de orden superior. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a cerrar esto. Les paso el código por si alguno no lo pudo hacer. Bueno, antes de ver las funciones de orden superior y seguir viendo callbacks, vamos a ver un poco de strings, que nos quedó pendiente de la clase anterior. Bueno, habíamos visto arrays y ahora vamos a ver algunos métodos para los strings. Nosotros ya habíamos visto este tipo de datos, ya venimos trabajando, y cuando hablé de tipos de datos también hablé de lo que son los objetos, que si bien todavía hoy no vamos a llegar a verlo puntualmente eso, vamos a ver cómo se relacionan con los strings. Nosotros tenemos el objeto string, digamos, que se utiliza para representar y manipular una secuencia de caracteres. Cuando vemos tipos de datos, los objetos, dije que eran una colección de propiedades, de información, digamos, que tienen dos atributos que son muy importantes y con los que vamos a estar trabajando. El primero son las propiedades, que las propiedades nos dan información acerca del objeto. Por ejemplo, la propiedad length, con la que ya habíamos trabajado en la clase anterior, bueno, que en el caso de los arrays nos daban el largo, bueno, en el caso de las cadenas es lo mismo, nos va a devolver el número de caracteres. Entonces, mientras que las propiedades son características que definen o describen algo del objeto, los métodos son acciones. Los métodos son funciones solamente que están ligadas a un objeto. Entonces, nosotros a las funciones las podemos llamar solas, ya esto lo estuvimos implementando todas las clases, pero los métodos, si bien ya los usamos, sin saberlo tal vez, los métodos están ligados a los objetos. Entonces, para utilizar un método de un objeto, necesariamente tenemos que llamar al objeto. Vamos a ver algunos, a ver si... Bueno, el primero que vamos a ver es include, que lo que hace es retornar true si el string contiene texto. Lo que hace este método es preguntar si el string incluye, si tiene texto, y retorna un valor booleano. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, includes lo podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos un formulario y queremos verificar si el usuario escribió la arroba, ¿no? Porque a veces pasa que no ponen un mail, que ponen cualquier cosa. Entonces, si quisiéramos verificar eso, digamos, o que el usuario ingrese un mail que contenga una arroba, podemos utilizar esto. Vamos a definir una variable, let email, y bueno, a modo de prueba vamos a poner un email. Esto después, si quieren practicar, pueden ponerlo en una función. Y bueno, voy a poner mi email. Y ahora voy a poner un condicional para evaluar esto. Entonces voy a preguntar si el email contiene, o sea, includes una arroba. Vamos a imprimir
y si no, vamos a imprimir que no es válido. Bueno, entonces, Profe, sí, decime. dos cosas. Uno era que se cortó el mensaje del chat, el código no llegó completo. Ah, no Y sé lo dónde otro era. que estaba viendo que no decía arroba, sino que decía A, que Ah, incluye A. no se manda completo. No, parece que hay Para, como un límite. a ver si les mando solo esto. No, tampoco. Bueno, después yo lo subo al Drive y lo bajan de esa forma, o si lo necesitan sí o sí, lo voy pasando a partes, pero bueno, como esto es como era un repaso, después lo subo y lo tienen ahí. Pero si necesitan una parte sí o sí para probarla, me avisan y bueno, la voy pasando separado, digamos. Bueno, entonces creo que prefiero Jitsi, pero bueno. Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es eso. Buscar que el mail contenga esto, vamos a guardarlo y vamos a ver por consola que nos dice que el correo electrónico es válido. A ver si no ponemos una arroba, nos va a decir que ingresamos un correo electrónico válido. Entonces nos puede servir en esos casos para trabajar en condicionales, bucles o demás. Bueno, después tenemos trim, trim end y trim start. Vamos a ver un poco abajo. Que nos sirven para sacar espacios en blanco. Nos puede servir, por ejemplo, en el caso de formularios, para sacar los espacios si es que el usuario, por ejemplo, puso su nombre de usuario y metió un par de espacios adelante o atrás. Lo que hacemos con estos métodos es eliminar esos espacios antes de trabajar con esos datos. Con trim sacamos los de adelante y atrás, con trim solo los del final y con start solo los del principio. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a varios espacios adelante y al final. Vamos a imprimir esto y si lo imprimimos vamos a ver que se imprimen con esos espacios. Si vemos esto por consola, ven que tanto adelante como atrás aparecen esos espacios de los que hablo. Entonces puede pasar que a veces no, bueno, necesitemos sacarlo porque después en una base de datos esto queda mal. Entonces tenemos estos métodos para trabajar. Vamos a imprimirlos. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? Porque me pasó, eh, nada, yo definí una variable, exactamente así como esa que tú definiste ahora, name 1, 2, 3. Era una cadena de caracteres, pero eran varias palabras. Era, por sí. ejemplo, hola, espacio, como, espacio, estás. Y yo probando, tonteando ahí con la consola, lo que quería era con un for recorrerlo y que me fuera imprimiendo cada uno de los caracteres. O sea, yo estaba asumiendo que los espacios también me los iba a imprimir y no me los imprimía, me imprimía todas las letras pegadas. O sea, vos pusiste, por ejemplo, acá, así, separados de esta forma, Sí, pero con un solo espacio. Y lo con recorrí un, con un for sí, y, o sea, lo que imprimía era la variable i y, o sea, i iba a ir tomando el valor de cada carácter de esa cadena. claro. Y no te conviene tener un array en vez de usar un string. No, en realidad, o sea, era probando yo solamente, pero Ah, me quedaba la curiosidad que yo decía, pero el espacio acaso
no es un carácter, o sea, ¿por qué no lo imprime? O sea, me mostraba Claro, todo el string pegado, cuando yo quería que imprimiera el espacio también. claro, no te lo imprime, qué raro. Después si querés pasarme el código por Slack Y lo vemos. y lo vemos, Dale, sí. dale, perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos trim, vamos a poner, tenemos que llamar al string, que en este caso es username, punto, el método trim, con paréntesis, digamos, funciona como una función, porque es una función, digamos, es algo que está ligada a un objeto, entonces es un método. Entonces, lo que va a hacer trim en este caso es eliminar tanto los espacios de adelante como los de atrás. Vamos a autorizar. Y como ven, se eliminaron los dos espacios. Después tenemos trim y trim stack. Abrimos esto y ven, end nos saca el del final, si ven yo acá toco y no aparece nada, pero los del principio los deja y este al revés, saca los del principio y ven que acá si selecciono hay espacios. Entonces es un método que sirve bastante, que lo van a usar más que nada en los formularios para tener las bases de datos más prolijas y evitar estas cosas que bueno, el usuario suele cometer, ¿no? Sus errores. ¿Qué más tenemos? Perdón, profe, el trim start, ¿qué es lo que saca? El principio. ¿Ves que acá Oh, sacó este espacio? Acá no ok. está. Pero el del final lo deja. Y si, por Por lo ejemplo, general se deja. Sí. queremos sacar otra cosa que no sea espacios, no se le puede pasar lo que queremos que saque. Sí, después vamos a ver con eso. Pero trim lo que hace es solo trabajar con espacios. Ah, ok, 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 ok. Después hay más métodos para eso que los vamos a ver. Bien. Vamos a seguir viendo estos. La idea es ver uno por uno para que quede claro para qué sirve cada uno. Después tenemos substring que retorna un string que va desde el inicio incluido hasta el final. Vamos a... Lo que hace substring es que corta texto básicamente. Entonces nosotros le vamos a indicar dónde queremos que empiece y dónde queremos que termine. Vamos a poner una variable. Entonces ahora vamos a cortar este string. Lo voy a imprimir para que lo vean en consola. Y ahora vamos a utilizar este método. Llamamos primero al string, punto, el método, y entre paréntesis vamos a indicar dónde queremos que empiece, o sea, la posición hasta donde queremos que termine. Por ejemplo, vamos a poner 0 para que inicie en el elemento que tenga la posición 0 y vamos a poner 5, por ejemplo. Vamos a abrir esto por consola y ven, se imprime solo vamos. ¿Por qué? La B tiene la posición 0, A1, 2, 3, 4, entonces me va a imprimir estos elementos y a partir de 5 corta. Entonces, el primero, lo voy a poner acá, es inicio y fin. En el primero van a poner la posición en la que quieran comenzar, ya de lo que sea, acá tenemos varias posiciones, los espacios cuentan como posición, y coma el final, digamos, la posición final hasta donde queramos cortar. Sirve para eso solamente, digamos. ¿Qué más tenemos? Son métodos simples, digamos, son bastante sencillos de entender, pero nada, hay que tenerlos en cuenta. Lo mejor es que se los anoten porque suele pasar que por ahí no se acuerdan que existen, entonces hacen estas cosas con condicionales o con ciclos
y terminan haciendo cosas bastante complejas que con un método lo hacen en una línea de código. Después tenemos split, que retorna un array de string, cada elemento es un substring que no contiene al separador. Límite es la cantidad de elementos. Split lo que hace es nos permite partir un texto con el separador que le indiquemos. Creo que esto era lo que me habían preguntado recién. Va buscando en el string el separador y cuando lo encuentra crea un elemento con los datos, digamos, que tiene y después sigue buscando al siguiente separador. Vamos a... En mi teclado anda mal hoy. Vamos a ver un ejemplo que puede ser... voy a aclarar una variable con varios strings, con un string solo. Bueno, vamos a imprimir esto y vamos a utilizar split, y lo que vamos a hacer entre las comillas es poner un espacio y lo que va a hacer es cortarlo. Vamos a verlo para que lo entiendan. Vamos a txt.split y entre paréntesis voy a poner esto, voy a poner espacio. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que encuentre un espacio, va a crear un nuevo elemento, digamos. Lo va a cortar y va a crear un nuevo elemento. Vamos a ver esto por consola. Y lo que hago yo acá es, bueno, como son solamente dos palabras separadas, lo que hace es retornarme un array, digamos. Si nosotros acá indicamos más, indico el espacio y le paso otro parámetro que va a ser un límite. Por ejemplo, bueno, voy a poner más para que se me entienda. Si pongo un límite, por ejemplo 3, lo que va a hacer es que va a cortar en 3, digamos. Voy a imprimir, vamos a guardar, y me va a imprimir solamente estos tres elementos, digamos. Y los otros los va a ignorar. Si no pone ningún límite, los va a separar a todos, digamos. Después tenemos charap, que lo que hace es retornarnos el carácter de la posición que le indiquemos. Entonces, si yo pongo 0, en este caso me va a devolver la L, si pongo 1 la O, si pongo 2 la R, y así sucesivamente. Vamos a trabajar con eso. Vamos a imprimir. Esto debería retornar una L. Guardamos y acá tenemos la L. Entonces, la posición que nosotros indiquemos nos va a dar el valor. Sirve para eso, digamos, para saber el valor de determinada posición. ¿Y qué nos falta? Después tenemos, creo que con esto ya estamos, en cuanto a string. Nos falta repeat. Que, bueno, básicamente lo que hace es repetir la cantidad de veces que nosotros le indiquemos. Y como parámetro, digamos, le pasamos la cantidad de veces que queramos repetir esto. Guardamos y nos imprime esto, aparece todo junto, así que lo ideal sería poner acá un espacio.
Y bueno, lo va a repetir el número que le pasemos como parámetro. Así que en cuanto a string tenemos todos estos. Bueno, en realidad hay más que los vamos a estar viendo, pero a medida que vayamos viendo ejemplos específicos, digamos, para después hacer cosas más reales, digamos, en cuanto a páginas y demás. No paso el código porque no va a entrar todo. ¿Hay alguna duda en cuanto a estos que vimos recién? Bueno, seguimos. Primero lo que voy a hacer es ponerle, no sé si ya estuvieron practicando o lo que son las funciones flechas, al menos sí, pero lo que voy a hacer es ponerle las estructuras porque ahora voy a, eh, eh, algunos ejemplos los voy a hacer con funciones flechas, la idea es que se vayan acostumbrando a ver esa sintaxis y porque la vamos a empezar a utilizar bastante y si bien voy a tratar de poner varias formas, pero la idea es que ya la sepan implementar. Entonces se los voy a poner acá a modo ejemplo para que se vayan guiando. Vamos a poner el básico. Bueno, más que nada para que se guíen porque ahora lo voy a estar implementando en los ejemplos que vamos a ir viendo. Bien, vamos a ver lo que son las funciones de orden superior para iterar arreglos. Nosotros ya vimos la forma de recorrer cosas, no lo vimos con for y while, pero recorrer arrays va más allá de eso. No es, sí lo podemos hacer con for y con while, es válido, digamos, una función desarrollada, digamos, donde recorramos un arreglo con un for o con un while, es válido, digamos. Y no quiere decir que esté mal, pero lo que puede pasar a veces es que vamos a terminar, si utilizamos for o while, haciendo más cosas de las que deberíamos. Entonces, para solucionar estas cosas y para hacerlo de forma más sencilla, aparecieron métodos para solucionar, bueno, todo eso que también son conocidos como funciones de orden superior o métodos para iterar arrays, es lo mismo. Vamos a estar viendo algunos, tenemos for each, map, sum, reduce, every, bueno, ahora vamos a estar viendo cada uno y por eso era necesario entender cómo funcionaban las callbacks, porque estas funciones de orden superior, las callbacks son funciones de orden superior, reciben como argumento a otras funciones. Entonces, si no entendimos lo que son las callbacks, no vamos a saber implementar estos métodos para iterar los arrays. El primero que vamos a ver es el for each. El método for each ejecuta la función indicada una vez por cada elemento del array. Este método ayuda a recorrer los elementos de un array. Bueno, for each es eso, es una función que nos permite recorrer un arreglo sin modificarlo. La estructura de un for each recibe dos parámetros, una callback y un this. La parte del this, ignórenla, la vamos a ver más adelante, no, hagan de cuenta que no existe, digamos, al menos por ahora. Y a su vez, la callback recibe tres argumentos. El valor actual del elemento, que va a ser este, digamos, cada uno de estos elementos, el valor actual es el primer argumento de la callback. Después viene el índice y el arreglo mismo, digamos. Acepta esos tres argumentos. El primero es el valor sobre el cual vamos a trabajar, como dije recién, en particular cada valor que tengamos en nuestro arreglo. El segundo es la posición en donde se encuentra ese mismo valor, que eso ya lo estuvimos viendo. El primer elemento tiene la posición de 0, el segundo de 1 y así sucesivamente. Y el tercero es el arreglo mismo, digamos. Nos va a imprimir todo el arreglo, digamos. For each es muy similar a un for, solo que en lugar de usar un ciclo, vamos a utilizar una callback. Son bastante similares y además, bueno, la diferencia también es que el for each es, por ahí al principio cuesta entenderlo, pero la realidad es que en cuanto a estructura es un código más legible que el de un for. Entonces, si el array tiene, no sé,
5.000 elementos, digamos, la callback se va a ejecutar 5.000 veces. Eso es lo que hay que entender. Funciona igual que un for, digamos. Pero el for each no devuelve nada, eso lo tienen que entender, sino que ejecuta el código que está dentro de la función callback por cada elemento. Si nosotros... La callback ahí sería ítem, ¿no? Claro, sí. Ahora lo Ok, vamos a ver. gracias. Si nosotros ponemos un return, no nos va a tirar un definer. Eso hay que entenderlo. No es como en las funciones que, bueno, el return siempre nos da algo. En este caso, bueno, sí nos va a dar algo, pero es indefinido, digamos. Y si guardamos la ejecución del for each en una variable, también nos va a tirar un definer. Ahora pasamos a los ejemplos, pero es necesario entender, bueno, esa definición, digamos. Estos. Lo primero que voy a hacer es un array. Un array de números. Nada que todavía no hayamos visto. Entonces, para usar for each, lo primero que voy a hacer es llamar a la variable miArray, poner el for each, y ahora como parámetro, ahora, si bien acá hay una función flecha en el ejemplo de recién, ahora lo vamos a ver, primero se los voy a mostrar como veníamos viendo, así no se pierden, digamos. Entonces, las callbacks son funciones que reciben como parámetro otras funciones. Entonces, acá voy a declarar esa misma función, que a su vez dije que las callbacks tienen tres argumentos, que son el elemento, el index y el array. Acuérdense que estos nombres que estoy poniendo acá son genéricos. Acá pueden poner A, B y C y va a funcionar de la misma forma. Ailén, Entonces, perdón. sí, El callback que va a recibir el for each siempre tiene que ser una función callback con esos tres elementos. Con no. esos tres parámetros, perdón. El único parámetro obligatorio, digamos, es el elemento. Index y arreglo son opcionales. Ahora vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver separado, digamos. Ok, Pero el único obligatorio es el primero, digamos. Siempre tiene que tener ese argumento la función callback. bien. Bueno, vamos a imprimir por consola para ver cómo funcionan. Lo voy a escribir acá por si se olvidan. Este es obligatorio y opcional. Bueno, vamos a abrir esto por consola. Y bueno, acá lo que está pasando es, voy a poner el código al costado si lo entienden. Nosotros tenemos un array que tiene 10 elementos. Entonces, for each lo que va a hacer es recorrer cada uno de esos elementos. No tiene un límite como en el for, que nosotros lo inicializamos y ponemos hasta donde queremos que lo recorra, digamos. Lo que hace for each es recorrerlo completo. Entonces, en la primera iteración lo que hace es imprimirme el elemento, que es 1, es este mismo que está acá. Lo segundo que nos imprime es la posición. El index es la posición. 1 tiene la posición 0, eso ya lo habíamos visto. Y lo último que nos está imprimiendo es el arreglo completo. Si nosotros lo abrimos, ven, acá también nos marca las posiciones. Y esos son los tres argumentos que recibe la callback. Los voy a poner acá. Bueno, igual esto ya lo repetí. Acuérdense que siempre empieza en 0. Entonces lo que se imprime segundo es eso, la posición de cada uno de esos elementos que vamos llamando. Vamos a ver
El único obligatorio es este, digamos. Lo voy a imprimir. Este es el único obligatorio. Ahí lo puse separado para que lo tengan. Nosotros, si yo lo imprimo, acá se imprimió y no hay problema. Voy a poner una línea para separarlos. Está. Básicamente lo que hace es recorrer el arreglo y listo, imprimirlo por cada elemento. Ahí se entiende más. Solamente que acá, como otros argumentos que tiene la función callback, tenemos la posición y el arreglo mismo, que es esto, que nos imprime el largo, digamos. ¿Se entendió la estructura del for each? Lo único que tienen que... Sí. Sí, se entendió, bárbaro. Lo único que se tienen que acordar y que es necesario es esto, que el primer argumento es obligatorio y los otros dos son opcionales. Bueno, vamos a hacer, lo voy a hacer con una función flecha. Voy a separar. Voy a llamar de vuelta al array, voy a seguir trabajando con el mismo. Vamos a llamar al for each y ahora vamos a el mismo ejemplo que estaba antes, ítem, que sería esto, básicamente. Ítem vendría a ser esto. Voy a poner elementos para no confundirnos. Hago la función flecha y imprimo. Ven que con una función flecha es más corto que hacerlo de esta forma. Es un poco más corto nomás. Pero cuando sintaxis es más fácil porque acá la palabra function es como que está al pedo. Entonces es más sencillo ponérselo una flecha. Quizás al principio sí es complicado entenderlo, pero la realidad es que va a ser el código mucho más sencillo. Entonces ven que imprime Profe, exactamente, sí. para confirmar, esa estructura de funciones tipo flecha solo funciona con un parámetro, ¿no? Después vamos a ver eso, sí. Pero sí. Después vamos a, igual hay otras formas, pero por ahora vamos a ver esto, digamos. Elemento al lado del for each. ¿Puede ir entre paréntesis también? Sí. Sí, O sea, ahora, basándome a lo de arriba, por eso, por lo de claro. suma. Sí, Joya. puede ir, pero por eso. Como las funciones flechas son para tratar de escribir el menor código posible, la idea sería, incluso podríamos sacar las llaves y ponerlo en una sola línea de código. La idea de Uy, la qué función feo. beta es eso. Sí, va a quedar feo, pero cuando te acostumbras es mucho más fácil porque en una línea de código vas a tener lo que por ahí haces en 5 o 6. Entonces, por ahora lo voy a dejar así, pero más adelante la idea es hacer todo en una línea. Y bueno, vamos a mostrar cómo sería con un for para, para ver la diferencia. Con un for lo haríamos de esta forma. Vamos a utilizar mi array. Vamos a inicializarla en 1. Pasamos la condición, que sería mi array es menor o igual a 10. Y la iteración. Esto es lo mismo, pero acá es con for. Y acá es con función flecha. Guardamos y el for nos va a imprimir lo mismo, que es este que aparece acá. Todos nos van recorriendo del 1 al 10, salvo que en el for yo puedo, si yo acá agrego números, en estas tres funciones se van a imprimir estos números que agregué,
pero en el for no, porque debería cambiar acá la condición y debería poner que el bucle termine cuando la condición llega a 15, digamos. Entonces, si guardo, todos van a llegar a 15, salvo el for que está especificado que termine en 5, digamos. Entonces esa es la diferencia y por eso es que el for each sirve más en algunos casos, porque es más fácil de mantener. Porque si ustedes están recorriendo, por ejemplo, datos específicos de una API o no sé, bueno, algo determinado, ¿no? En lo que solamente para que se siga agregando y se siga viendo, van a tener que modificar acá el array que contenga, o el objeto cuando lo veamos, todas esas cosas que vamos a ir agregando para que nuestra página se vaya actualizando y no vamos a tener que también modificar las funciones y los bucles y demás. Entonces es más fácil de mantener si utilizamos estos métodos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. ¿Se entendió el for each? Si tienen alguna duda, nada, pregunten. Después tenemos every, que, bueno, este método verifica si todos los elementos en el arreglo pasan la prueba implementada por la función dada. Every lo que hace es pregunta si todos los elementos cumplen la condición. Si todos. Esa es la diferencia, porque después vamos a ver uno que es bastante similar. Profe, ¿puedo hacer una consulta de lo último que no llegué a preguntar? Sí, decime. Un poco más abajo, porque no llego a verlo. Ah, Ese. Donde está el for, digamos, que dice mi array igual a 1, ¿sería el valor o la posición? Lo que le está dando ahí. acá le estoy indicando dónde la inicialización, digamos. Yo acá podría poner 4 y va a arrancar en 4, ¿entendés? ¿Pero la posición o el valor? No, indica el valor porque la posición es 0. Ah, ok, cierto. Gracias. Entonces, ahora tenemos every. Vamos a poner acá. Pregunta si todos los elementos cumplen la condición. Entonces, every lo que hace es devuelve un valor booleano. Devuelve true si todos los elementos en el array pasan la condición, digamos, la condición que pasamos en la callback, y false si alguno de los elementos no la cumple. Every verifica si todos los valores pasan por una determinada prueba, digamos, por un test. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos verificar que todos los usuarios son mayores de edad, podríamos utilizar every si queremos, aunque es mejor utilizar otro método que vamos a ver más adelante, pero si, por ejemplo, tenemos una página en la que, no sé, tienen que acceder solo personas mayores a 18 años, entonces ahí sí nos serviría porque en la que no cumplan con esa edad, nada, no entran, digamos. Aunque no serviría porque no entraría ninguna. Bueno, no se me ocurre un ejemplo específico ahora, pero después vamos a ver ejemplos donde podamos implementarlo. Vamos a declarar una constante, números. Y bueno, vamos a poner cualquiera. Entonces, supongamos que queremos preguntar si todos los elementos son menores a 100. ¿Okay? En este caso, sí. Vamos a crear una función. ¿Alguien quiso entrar? Bueno, no sé, me salió una notificación. Bueno, vamos a crear una función. Bueno. Vamos a crear una función que se llame menor a 100. Y como parámetro vamos a pasarle números. Para hacer referencia a este array. Y acá adentro vamos a retornar los números que sean menores a 100. Ahora,
necesitamos implementar every, ¿no? Porque acá no lo estamos utilizando y en este caso nos va a tirar false si lo ejecutamos y esto en realidad debería dar true con este método. Entonces vamos a imprimirlo en pantalla y a su vez vamos a implementar every. Lo primero que vamos a hacer es llamar a la constante números para aplicarle el método every, donde le vamos a pasar como parámetro los números, voy a poner n, voy a poner la función flecha, y ahora voy a poner la condición. Si los números son menores a 100, perdón, no, acá no, lo voy a hacer, ya hice la función, me confundí. Acá lo único que tendría que imprimir, en vez de poner esto, digamos, y hacer la función acá adentro, imprimir la función. En vez de lo que estaba haciendo recién era pasar como parámetro la función flecha, pero yo acá ya había hecho la función. Entonces acá lo único que tengo que hacer es imprimir esa función, pasar como parámetro la función. Bueno, entonces imprimimos esto y esto nos debería dar true. Nos dio true. Supongamos que agregamos otro número que sea mayor a 100. Y ahí nos da false, porque no importa que casi todos los números sean menor a 100. Hay uno que es mayor, entonces va a tirar false directamente. Eso es lo que hace every. Bueno, vamos a ver el ejemplo que hice recién con la función flecha, para que... Lo que había hecho yo es llamar a números, poner every, y ahora pasar como parámetro la función en vez de poner la parte, y lo que hacía era decir que los números, bueno, el parámetro números, y ahora pongo la condición que los números sean menores, vamos a poner 50, por ejemplo. Profe, tengo una duda. ¿Le puedo consultar ahora o...? Sí, decimos. Ahí, o sea, return números menor a 100, se supone que números es un array. Sí. ¿Cómo está validando ahí eso que todos los números son menores a 100? Es que recién lo valida acá, en el every. El every es el que lo valida. ¿Se entiende? Espera que... O sea que si tú aplicas esa función sin el every, debería retornar, creo que, a ver, la voy a probar. Vos decís, si hago esto, y saco esto, y... Es que... no sé, no entiendo lo que me decís. Sí, exacto, si utilizas la función menor a 100 sin utilizar el every, ¿qué va a Sí. retornar? Números menor 100. A ver. Vamos a imprimir. Sin every decís vos. Sí. Si alguien quiere hablar. Menor a 100 no es que recibe un solo número en vez de una lista de números. No, porque números es la lista, es el array. Claro, números es un array. Hola. Un error. En la línea 724. A ver, espera. ¿Faltarían los paréntesis? Ah, Sí. sí. Ahí está. Me tira false. Vos preguntás, ¿cuál es tu pregunta en realidad? ¿Cómo esa función está validando? Supongo que es algo del comportamiento de arrays en JavaScript. ¿Cómo ese return evalúa que cada número de ese array es menor a 100 si no lo estoy iterando por ningún lado? Claro, por eso, esto no lo podríamos hacer si no tendríamos un every, ¿entendés? Para eso está el método. Si no, tendríamos que usar un for o un while, digamos. No lo hace de esta forma. Necesitaríamos acá no lo hace en un arreglo, digamos. Ok.
Quizás evalúa que todos los números sean menor que 100. Capaz que si saca el 100, ahí le da true. Ah, puede ser. No. Hablando sin saber, ¿eh? Sí, yo tampoco No, pero sabía, está bien. sinceramente, así que... No, pero está bien Eh, probar. no, claro. No, yo, por eso, necesitamos la función every, que borré todo. Bien, para iterarlo. Perfecto. Yo creo que Every recorre todo y que ese número en realidad es número y toma un solo valor. Yo creo que si le pasas ahí, no sé, en números, le pasas un 5, te va a decir si es menor o no. Creo que lo Eh, compara. Y ¿Cómo? después pasando la lista. No, no entendí. Capaz que toma el primer valor. Capaz que si lo igualas a 8, te da bien. Quizás no. Ah, bueno, yo ya lo borré, prueben ustedes porque no tengo ganas de volver a escribir eso. Pero Claro, sí, de puede una. ser. Si no, bueno, averigüen y después pásenlo por Slack porque no tengo idea. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ya me olvidé. Bueno, a ver si esto imprime, no, un error. En la línea 134, ¿qué tenemos acá? Mm, bueno, me estoy confundiendo. Esperen que estoy buscando el error. Hoy estoy lenta. Números.devery, acá estoy pasando el parámetro números, la función flecha. No es la n que está después de la función flecha, que está como que no te estuviese reconociendo que fuese la misma variable. Claro. No, porque es de un... Hay algo que está mal cerrado. No sé dónde está. Profe, en la función flecha Ah, está puesto con un menos en lugar de un igual. ¿cómo? Al lado del ¿Cómo? every, Sí, la función flecha no está como función flecha. Bueno, no sé si veo mal. sí. No. Números. Bueno, no importa, lo voy a borrar y después. Lo voy a comentar y después me fijo para no perder tiempo. Vamos a pasar a SOM, que es igual, y vamos a ver un ejemplo ahí con función flecha. SOM lo que hace es al revés. Lo que hace es preguntar si algún elemento cumple con la condición. Voy a copiar esto. Háganme acordar que la clase que viene, que nada, si arreglé esto, digamos. Entonces, SOM pregunta, lo anoto acá porque no lo puse, si algún elemento cumple la condición. Entonces, es igual a every, pero devuelve true si uno de los elementos del array cumple con los parámetros de la función. Entonces, SOM ejecuta la función callback una vez por cada elemento presente en el array hasta que encuentra uno donde la función callback retorne un valor verdadero. Y si lo encuentra, tira true directamente, lo deja de recorrer. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Profe, puede ser que lo que no estaba bien cerrado en el 134 era el comentario. No, porque lo puse... Ah, este comentario, decís vos. Ujú. Quizás hacer eso. A ver. Corto esto sin error. No, no vamos a dormir si no Sí, descubrimos era eso. eso. Soy una... Ya lo tenías ahí en mente. Sí, gracias. Qué tarada. Bueno, entonces funcionaba bien, lo único que el problema era que había abierto un comentario y no lo había cerrado.
lo mismo con función flecha. Bien, gracias, la que lo encontró. Bueno, entonces vamos con SOM. Vamos a imprimir esto y a num vamos a ponerle el método SOM y vamos a llamar primero el parámetro, digamos, vamos a poner número, la fecha para decir que es una función y lo que vamos a hacer es especificar si el número es mayor a 10, si algún número es mayor a 10. Entonces, lo que hago acá es preguntar, son pregunta si alguno de mis elementos del array es mayor a 10. Esto debería dar true porque hay varios que son mayores a 10. Guardamos y me dice que sí, me tira true. Entonces, ya acá en el primero pasa por 20, digamos, itera 20 y como ya es mayor a 10, deja de recorrer el array, ya te tira true, digamos, no se sigue fijando en los otros elementos. Vamos a ver otro ejemplo donde ve false. Main.sum. Voy a poner un número más grande, que bueno, nos debería dar false. Porque bueno, ahí va, sigue recorriendo el array y bueno, como no encuentra ninguno que sea mayor a este número, nos tira false. Eso es básicamente lo que hace. Vamos a hacerlo con otro condicional, digamos, con otra condición. Y con una función, para que vean si todavía no entienden bien lo de las funciones flechas. Entonces vamos a pasar el parámetro elemento para hacer referencia al número, digamos, es lo mismo. Y vamos a retornar si el elemento, si alguno de estos elementos está el 66, por ejemplo. Entonces vamos a poner igual 66. Entonces, lo que estamos haciendo es, pregunto si algún elemento es igual a 66. Guardamos y nos dice que sí, nos tira true. Vamos a poner otro número para ver que esto funciona. 660 no está en el arreglo. Y ahí nos tira false. Entonces ustedes pueden utilizarlo de la forma que quieran. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a Every o a SOM? Aileen, ahí Every da los dos false. Los de arriba, false y false. Da falses, no, porque no lo guardé todavía. Había puesto 660, ahora sí va a dar true. No, en Every. Ah, en Every. False y false, ¿dónde estamos? Claro, porque hay un 100 que no es menor a 100. A ver, espera. Acá estoy preguntando si todos estos elementos cumplen con la condición. Tendríamos que sacar el 100 del array. Claro. Lo saco. Ahí da true. Ahí está bien. Y el otro sí da false. Está bien. ¿Eso solo era? Sí. A ver. ¿Qué elementos decís, Matías? Si usas el SOM, a ver.
no entiendo a qué te referís, porque el SOM va evaluando todos los elementos del array, digamos. Entonces, ¿hay alguna forma de agarrar esos elementos que te den true como la condición? Yo lo que entiendo de lo que está preguntando Matías es si hay alguna manera como de imprimir en la consola, o sea, ya vos viste que con el SOM te da true, pero que con la Sí. consola se imprima cuáles son esos elementos que coinciden con ese Claro. criterio. Claro, vos querés saber cuál es particularmente. Sí, eso lo vamos a ver más adelante con otro método. Por ahora, si quieren usar SOM, úsenlo solamente si quieren saber si algún elemento, si algún, no cuáles. Para saber cuáles vamos a verlo más adelante. SOM evalúa si uno de esos cumple la condición solamente. Porque SOM sale, digamos, si por ejemplo 20 cumple la condición, ya está, no sigue evaluando. Y si no cumple, sale del array, no es que los guarda. No guarda los elementos que no cumplen y cuando cumple, en el primero ya sale. Entonces no hay forma de obtener esos resultados, al menos no con este método. Sí lo vamos a poder utilizar acompañado de otros y ahí sí vamos a poder obtener eso que decís. Pero solo digamos, no lo va a poder hacer porque sale de la... Si cumple, sale y si no cumple, no guarda, digamos. Tira false directamente. Bien, ahora vamos a ver map. Bueno, map se ejecuta por cada elemento del array y crea un nuevo array a partir del resultado de cada ejecución por elemento. Se podría utilizar cuando tenemos un array y sabemos que por cada elemento vamos a realizar un cambio. Entonces, el método map lo que hace es crear un nuevo array, ejecutando una función en cada uno de los elementos del arreglo. No ejecuta los elementos, no ejecuta las funciones de elementos sin valor y no cambia el array original. Es decir, crea un nuevo arreglo, pero el array original sigue intacto, digamos. Vamos a ver ejemplos. Vamos a poner una constante. Supongamos que queremos pasar un array de números pares a impares. Supongamos que todos estos números los queremos pasar al número impar que sigue. 2 a 3, 4 a 5, 6, 7 y así sucesivamente. Bueno, vamos a declarar otra constante o variable que sea impares. Y lo que vamos a hacer es llamar a pares, llamar al método map. Y ahora lo que vamos a hacer, entre paréntesis, es pasar el parámetro, digamos, que en este caso va a ser un número, y con una función flecha vamos a poner a decir que cada vez que va recorriendo, digamos, le agregue un 1. Así 2 pasa a ser 3, 4 a 5, 6 a 7 y así sucesivamente. Entonces vamos a poner número más 1. Imprimimos esto. Guardamos y tenemos nuestro arreglo, que ahora es 3, 5, 7, 9. Vamos a imprimir también pares para que... Pero ven que el array original no se modifica. Si yo acá pongo pares, porque lo estoy guardando además también en una variable. Tenemos nuestro array, que tiene los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y nuestro nuevo arreglo, que le agregamos un número a los números pares para que se conviertan en impares. Para eso nos sirve map, digamos. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a declarar
una constante que tenga números, creo que yo sé números. Bueno, vamos a poner numbers. Y vamos a poner números chiquitos para sacar las potencias. 2, 3, 4 y 8. Bueno, entonces vamos a llamar una nueva variable para guardar ese nuevo array que se llame potencia. Entonces, vamos a llamar a numbers.map. Pasamos el parámetro número, función flecha, y lo que vamos a usar ahora es mat.pow. Ahora voy a explicar esto. Mat es una librería, pow es otro método. Ahora explico bien qué hacen, y que a su vez va a recibir como parámetro un número, este mismo, digamos, y en este caso 2. Supongamos que tenemos la potencia de 2. Entonces, matpow lo que hace es devuelve la base elevada al exponente. Por ejemplo, matpow 7,2 vendría a ser como resultado 49. Entonces, voy a imprimir esto. Y lo que está pasando acá es que cada elemento, en este caso cada número dentro del array, dentro de este array, perdón, lo pasamos como argumento en una función dentro del método map, acá. Entonces, dentro de pow, digamos, dentro del método, pow es un método de la librería mat, lo que hacemos es poner lo que queremos hacer, que en este caso es, hacemos esto, nos va a devolver, ponemos lo que queremos que nos devuelva, que es la base elevada al exponente. Guardamos y nos devuelve acá. 4, 9, 16 y 64. Voy a imprimir los números, así. Number. Ahí está. 2 a la 2, 4, 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, 8 a la 2, 64. Después vamos a ver ejemplos más funcionales, digamos, que esto, que es súper, bueno, que al menos para mí es aburrido. Pero nada, es necesario entenderlo de esta forma. Supongamos que queremos, vamos a ver otro ejemplo, que queremos agregar una barra de navegación que sea dinámica. Acuérdense que HTML y CSS es estático. Lo dinámico lo da JavaScript. Si bien nosotros podemos agregar cosas acá que no hagan nada, digamos, igualmente van a ser dinámicas porque en cualquier momento las vamos a poder, le vamos a poder agregar dinamismo. Entonces, vamos a declarar un array que tenga, por ejemplo, secciones de nuestra página. Home, about, project, más o menos el que ustedes tienen que estar armando de su portfolio. El otro día, justo me acordé, alguien dijo que hoy día era el último día para las actividades de Bootstrap, así que no se olviden porque después dejan de estar disponibles y les queda un 0. Así que váyanse fijando en el calendario porque yo no me fijo y nada, la idea es que ustedes se ocupen de esas cosas, así que no se olviden que tienen tiempo hasta las 12, si no les va a quedar un 0. Creo que solo en las actividades de Bootstrap, no sé si alguno sabe, póngalo por el chat o dígalo por micrófono. Sí, son solo las de Bootstrap. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces no se olviden porque no sé si más tarde a fin de la cursada, al menos de front, se van a volver a abrir. Bueno, entonces lo que hice yo acá es un arreglo con lo que serían los nombres de las secciones de mi página. Entonces, ahora voy a crear otro que se llame nav. Y lo que voy a hacer es llamar a lista del método map y por cada ítem, por cada elemento, digamos,
voy a crear una función que me imprima esto. Bueno, entonces lo que estoy haciendo básicamente es llamar al arreglo, llamar al método map y por cada uno de estos ítems, que me devuelva la lista, digamos, para que esto se imprima en el HTML. Si bien, obviamente acá falta un nulo, un all, nav y demás, es un ejemplo simple, digamos. Y acá lo vamos a imprimir. Vamos a llamar a nav.join para que se saquen las comas, digamos. Guardamos y acá se nos imprimió la barra de navegación. ¿Por qué sería de una buena forma hacer esto? Si es una página estática o muy simple como un portfolio, no lo hagan. Pero si ustedes tienen una página que es más dinámica y que constantemente se va cambiando, digamos, ahí sí puede ser una opción porque es más dinámica, digamos. Si ustedes tienen una página que ya es funcional, ¿no? Está hosteada, está en producción, digamos, nada, lo único que tienen que hacer si quieren agregar una sección es agregar esta parte y, bueno, de última, si el template lo tienen en JavaScript, lo agregan de esta forma y es más dinámico el cambio, digamos. No tienen que estar tocando el código, por decirlo de alguna forma original, digamos. Sería más simple y más dinámico. Es un ejemplo simple, digamos, pero después vamos a ver cómo hacerlo de una forma más dinámica, pero para comenzar, digamos, que si lo entienden, van a entender más adelante cuando, cuando veamos otros ejemplos. Entonces, map y for each son bastante similares, no sé si se dieron cuenta, traté de darlos separados para eso, digamos, pero la diferencia con for each es que for each no devuelve nada. Tampoco podemos guardarlo en una variable. Nosotros acá estamos guardando los maps en variables nuevas, ¿no? Pero bueno, map es parecido porque se le pasa una función que se le va a aplicar a cada elemento del array. Pero a diferencia de for each, devuelve una lista nueva, digamos, un arreglo, otro arreglo. Esa es la diferencia principal, pero se parecen mucho. Traté de explicarlos separados porque a veces se los suele confundir bastante, pero la realidad es que igualmente tiene una diferencia bastante notable, que es que podemos crear un nuevo arreglo y guardar el map en una variable. Ailén, Y así más. o sea que con eso puedo hacer el menú más dinámico directamente y yo lo puedo poner en el nav. ¿Cómo lo pongo en el nav? En este caso yo ahora solamente lo estoy imprimiendo por pantalla. Después nosotros vamos a ver lo que son los templates, lo vamos a ver cuando veamos View, pero lo que muestro es para no seguir viendo ejemplos con números que son bastante, no sé, aburridos por ahí. Es una forma de hacerlo porque si nosotros tuviéramos, te doy otro ejemplo, tenemos datos almacenados en un JSON, digamos, en una base de datos. Por ejemplo, sus proyectos, ¿no? Los tienen en un JSON, que después los vamos a ver, y ahí ustedes tienen su proyecto con una imagen de cómo es y con los datos, las descripciones y demás. Entonces, en ese caso sirve usar estos métodos porque vos lo único que vas a hacer es ir a ese archivo donde tenés la información de tus proyectos, agregar esa información y listo, se va a agregar de forma dinámica, no vas a tener que tocar tu HTML, solo vas a estar modificando un poco de JavaScript, que es que ni siquiera vas a estar modificando, simplemente vas a estar agregando, porque el map va a seguir recorriendo lo que vos agregues. No vas a tener que especificar que agregaste un elemento, no vas a tener que hacer nada. Simplemente pones la información referida a eso que vos querés agregar y listo. Map se va a encargar de seguir recorriéndolo. ¿Se entiende? Sí, lo que quería saber era cómo poner eso en el nav para que y seguir agregando. Sí, si yo acá a este arreglo sigo poniendo cosas, se van a imprimir acá. Es lo mismo, no sé si esa es la duda.
todo lo que vos vayas agregando al arreglo, Map lo va a incorporar, digamos. No vas a tener que especificar que agregaste algo más. Por eso digo que sirve para estos casos. Que vos con solo modificar el arreglo, en este caso es un array, pero estas cosas se suelen poner en objetos. Entonces no hace falta que vos digas que agregaste nada, sino que Map ya se encarga de recorrerlo. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, yo quería saber, en lugar de document write, cómo hago para ponerlo en el menú, digamos. Ah, pasa que yo acá no tengo un menú ni nada, pero después si tengo un menú, acá lo agrego acá, no importa, pongo nav, pongo las clases que esté utilizando y demás. O lo hago con CSS, eso no hay problema. Ahora no lo vamos a ver porque no tengo nada en mi HTML, pero si vos quisieras agregar acá la etiqueta nav o UL y demás, lo podés hacer. Ah, ok, eso, se agregaría ahí en donde al lado de ítem, el nav. Claro, sí, pensé que me estabas preguntando otra cosa. Sí, haces eso y vos con CSS modificás todo lo que quieras, digamos. Hay una forma que es trayéndote el elemento con get by item o algo así. Tendrías que investigarlo un poquito y fijarte un poquito más la documentación. Sí, bueno, esta clase deberíamos ver eso, pero como nos atrasamos un poco con callbacks, la clase que viene vamos a ver el DOM y eventos y demás, y vamos a ver esto que me decís. Bueno, vamos a ver algunas cosas de eso. Así que no hace falta que lo veas. Después lo vamos a ver la clase que viene. Ah, bueno, joya. Bueno. Buenísimo, gracias. Entonces nos quedan dos, si no me equivoco. Tenemos fin, que creo que no lo puse en el PowerPoint, que lo que hace es devolver el valor del primer elemento del arreglo que cumpla con los parámetros de la función fin. Entonces, ejecuta la función callback una vez por cada índice del array hasta que encuentra uno en el que el callback devuelve un valor verdadero. Y si es así, fin devuelve inmediatamente el valor del elemento. En caso contrario, devuelve undefined. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos buscar algo. Vamos a hacer una constante. Voy a declarar otra constante x, por ejemplo, y voy a llamar a la constante buscar, al método fin, y voy a decir que voy a pasar el parámetro elemento, la función flecha vamos a usar para indicar que estamos trabajando con una función, y de vuelta voy a decir que que busque un elemento que sea mayor a 90, por ejemplo. Entonces, fin lo que va a hacer es recorrer el array y buscar el primer elemento que sea mayor a 90. En este caso va a devolver 100, pero si yo pongo acá 40, me va a devolver 50, no me va a devolver 100, sino que busca el primero, digamos, y sale. Vamos a imprimir esto. Y acá nos imprime 100. Si, vamos a ver, si ponemos menos, si ponemos 20, debería imprimirnos 30. Y ahí está. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a buscar una película, por ejemplo. Vamos a poner algunas preguntas. Ponen las películas que quieren y supongamos que queremos buscar alguna en específico o alguna que contenga alguna letra o palabra de la película. Entonces, vamos a definir otra variable. Supongamos que queremos buscar Harry Potter. Vamos a poner HP por Harry Potter y vamos a llamar al array, a películas.fin,
y vamos a buscar la película, el parámetro película, pasamos la función flecha, abrimos y vamos a devolver, a retornar una película. Vamos a utilizar include, que lo vimos al principio de todo, que incluya la palabra, el string Potter. Entonces, Find va a ir recorriendo todo el arreglo y cuando encuentre un string que tenga esta palabra, si yo pongo una P, me va a tirar el primero que tenga una P, y si pongo una S, el primero que tenga una S, y así. Guardamos. Y me muestra, si yo llamo acá a HP, me tira Harry Potter, me busca ese string. Si yo cambio esto y pongo la S y la H, me va a tirar Shrek. Si pongo la S y la T, me va a tirar esta, y bueno, así sucesivamente en la cantidad de películas que tengan en el arreglo. Profe, una pregunta. ¿Distingue entre mayúsculas y minúsculas o es lo mismo? No sabía decirte, a ver. Sí, ok, gracias. Bueno, entonces nos falta, a ver, nos falta Reduce. Nos faltan dos. Bueno, Reduce es una función que se va a ejecutar para cada elemento del array y luego devolver un único valor conocido como acumulador. Se podría utilizar cuando necesitas acumular cosas, por ejemplo, sacar el total de las compras, también se puede utilizar para sacar promedios. No, Reduce lo voy a dejar para la clase que viene porque es bastante largo y es el más difícil. Voy a explicar Filter, que es más corto, porque ya es la hora. Y para Reduce necesitamos un tiempo más largo, si no, después no van a entender. Vamos a Filter. Hágame acordar la clase que viene, que empiece con el que dejamos. Bueno, Filter lo que hace es crear un nuevo array con todos los elementos que cumplan con los parámetros de la función. Se encarga de recorrer el array y a su vez comprobar una función para retornar un nuevo array cada vez que la condición retorna true. Bueno, cada vez que retorna true, ese elemento es añadido al nuevo array. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo de personas y vamos a poner edades. Bueno, supongamos que queremos que nos devuelva las personas mayores que están en este array de números, ¿no? Entonces vamos a declarar otra variable que sea mayores de edad, como quieran ponerle, y vamos a llamar al arreglo que tiene las edades, que es personas, y vamos a utilizar el método filter, y vamos a pasar como parámetro persona, y en la función vamos a indicar que esa persona sea mayor o igual a 18. Así nos imprime esas edades. O sea, Filter lo que va a hacer es ir añadiendo. Entonces acá va recorriendo 19, pasa, 22 pasa, 28 pasa, 35, 44 pasa, 10 no pasa, 12 no pasa, pero va a seguir imprimiendo, no es que va a cortar ahí como pasa en otros métodos, sino que va a seguir recorriendo el array hasta terminarlo y los que cumplan la condición, los true, los añade a un nuevo array. Entonces, vamos a imprimir esto. Y ven que en este array voy a imprimir el array completo, así lo ven. Acá tenemos todas las edades y acá claro, nos saca el 10, el 12, el 15, el 13 y el 17. Y crea un nuevo array con los elementos que dan true. ¿Sí? ¿Sirve para string también? Sí. Joya. Vamos, bueno, nada, ya son y 31. La clase que viene nos queda el último.
y arrancamos con lo que es DOM, que es lo que teníamos que ver esta clase. Así que nada, nos vemos el viernes. Los que tengan un mail distinto al que pasaron a codo, que es los mails que yo tenía, póngalo por Slack, así los puedo agregar y no tengo que estar aceptando que se unan a la reunión para no perder tanto tiempo en eso. Ahora subo el código porque, bueno, por acá no se puede pasar, se corta. Así que nada, si lo necesitan, lo buscan lo voy a subir en la carpeta de Drive. Así que nada, Aileen, chicos. perdón, ¿te puedo hacer una consultita? Sí, decime. Para hacer la interpolación esa de string, ¿qué haces? Porque a mí no me toma el ítem en el map. En el map, ¿cuál? Ahí, Este. sí. Ese dólar ítem, ¿tienes que importar algo para que te funcione o...? Fíjate si estás poniendo bien estos acentos agudos. Tenés que poner Alt, bueno, en mi caso es Alt 96. Ah, yo puse comillas simples, ok. Ah, no, sí o sí acento agudo. Lo podrías hacer normal, digamos, lo podrías hacer concatenándolo, pero queda más prolijo en estos casos con Eh, estos acentos. Perdón, ¿me podrías decir cuál es aquí está, acá está, ahí la encontré. Alt 96. Ahí está. Gracias, Aileen, muy amable. Dale. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene.